Buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. En esta ocasión arrancamos con una muy lamentable noticia, el fallecimiento del poeta y filósofo Ramón Xirau a los 93 años en la Ciudad de México, un hombre que aseguraba haberse enamorado de nuestro país desde que llegó a los 15 años en 1939, aunque la nacionalidad no la obtuvo hasta los años 50. Vamos a recordar un poco más de este célebre personaje. Hombre de letras, intelectual imprescindible. Ramón Xirau deja su legado como poeta, ensayista y filósofo. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, Xirau, quien se esforzó por demostrar la unión entre filosofía, poesía y religión, falleció a los 93 años de edad. Originario de España, nació en Barcelona en 1924. Estudió en su ciudad natal y en México, a donde se trasladó acompañando a su padre en el exilio en 1939. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Autor de títulos como Las playas, Poetas de México y España, Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz, El sentido de la palabra. Recibió el doctorado honoris causa en 3 ocasiones, por la Universidad de las Américas, por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el campo de la historia de la filosofía, desarrolló la hipótesis de las 3 etapas en cualquier periodo de síntesis. No es lo mismo hacer filosofía que hacer poesía, porque se puede la gente confundir mucho al hablar de poesía y filosofía, ¿no? Si hay que insistir en que la filosofía es muy analítica, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser seguir una lógica precisa, un desarrollo. Y en cambio la poesía, que también tiene toda una estructura, pero no tiene que estar todo el tiempo demostrando. La poesía más bien muestra, como el arte en general. Recibió diversos galardones como el Premio Internacional Alfonso Reyes en 1988, Legión de Honor en 1990, Premio Mazatlán de Literatura en el mismo año y Medalla de Oro de Bellas Artes en 2009. Descanse en paz, Ramón Xirau. Académico y forjador de tantas generaciones de filósofos, el maestro Ramón Xirau será sepultado mañana en el Panteón Español. El día de hoy se llevó a cabo una despedida en su casa y estos son algunos testimonios de los amigos que fueron a rendirle este tributo. Muy inteligente, muy brillante y sobre todo muy buena persona, que además él educó a muchos jóvenes, que le gustaba mucho educar a la juventud. 45 libros escribió, y escribió uno con un señor que se llamaba Erich Fromm, que era un gran psiquiatra, y es el único persona, Ramón Xirau, que escribió un libro con él, que se llamaba The Nature of Man, la naturaleza del hombre. Bueno, un hombre íntegro, un hombre talentoso, un hombre que repartió sus dones a todo el mundo. Como vecino de San Ángel, pues por supuesto que lo siento doblemente, como colega en el Colegio Nacional, como bien lo dijo don Fausto Cerón, nuestro secretario, era nuestro hermano mayor y eso pues siempre una partida así nos duele. Quiero recordarlo para siempre en el mercado de San Ángel comprando flores con su esposa Ana María. Esa imagen se me queda como de una adoración permanente a la belleza. Él brillaba con luz propia exclusivamente por su obra y por su persona. Un gran hombre y de un gran poeta, y la obra es lo que nos deja, que es lo que tenemos que atesorar. Y como dice el padre, la envidia de este personaje que siempre buscó la belleza y la sustancia más importante de Dios. Yo tuve la suerte de conocer a Ramón Xirau hace muchísimos años. Lo tuve como profesor cuando tenía yo 15 años, profesor de filosofía en el Liceo Franco-Mexicano. Y desde entonces cobré una enorme admiración por el maestro Xirau, por sus conocimientos, por su bondad extraordinaria, por su capacidad como maestro.
y luego pues tuve la fortuna de seguir siendo amigo de él y de Ana María, su esposa, toda la vida, y lamento profundamente su fallecimiento. Creo que fue, aunque nació en España, fue un gran mexicano que quiso muchísimo a México, y lamento mucho esta gran pérdida. Enviamos un fraternal abrazo a la familia y amigos del maestro Ramón Shirao y por supuesto desde aquí un homenaje muy sentido y muy profundo. Vamos a una pausa, hay más en Noticias 22. Desde hilar un títere hasta dotarlo de vida. Estas actividades han definido la pasión y vocación de Lucio Espíndola, uno de los fundadores de Marionetas de la Esquina, a quien ahora se le rinde un homenaje con una singular exposición. Crear seguidores de este arte es muy importante. ¿Por qué? Porque el títere es un arte que creo que no debe morir, porque permite tanto a los niños como a los adultos acercarse a aquellos muñecos o aquellos objetos que en la infancia nos fueron tan cercanos y con los cuales nos podemos identificar y a los cuales les podemos tener la confianza o les podemos prestar nuestra voz para que ellos den y digan los pensamientos de lo que nosotros tenemos. Desde hace más de 40 años, Lucio Espíndola se ha dedicado a la elaboración y a la enseñanza de la construcción de títeres, además de ser uno de los fundadores del Centro Cultural La Titería. A manera de homenaje, en este espacio se exhiben algunas de sus creaciones más entrañables. Lucio, sobre todo es un hombre de teatro y además es un hombre de un magnífico constructor de títeres, y yo no digo un constructor de títeres solamente, es un constructor de personajes. Al ser un hombre de teatro, él primero lee las obras, sabe qué pasa con un personaje cuando empieza y qué pasa con ese personaje cuando acaba. Pero el títere tiene que tener la capacidad, por sus movimientos y por su gesto, de que le creas desde el principio, cuando empieza la trama, hasta el final. Esto lo logra, por supuesto, con una muy buena animación de títeres, pero también con una calidad plástica. La exposición permanecerá en la Titería por tiempo indefinido, aunque los títeres de Lucio Espíndola y de sus alumnos pueden apreciarse en las funciones de teatro presentadas en este centro cultural. Con información y texto de Mario Velázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. Una extraordinaria propuesta para este periodo vacacional, y a diferencia de lo que afirman algunos escritores, a Sara Šefčovič no solo le importa que la lean, sino también poder entablar un diálogo con sus lectores, como el que pudo emprender al participar en el ciclo Mujeres de Letras. La Señora de los Sueños, Demasiado Amor y Vivir la Vida son algunas de las obras de Sara Šefčovič. Esta autora mantuvo un diálogo con sus lectores en el Palacio de Bellas Artes, en donde no faltó quien le preguntara por la suerte de la consorte, libro en donde hace un estudio sobre las esposas de los gobernantes de México. Porque este libro, La suerte de la consorte, yo lo saqué por primera vez ya con el formato de La suerte en el año 99 y lo hemos ido poniendo al día con cada nueva primera dama. ¿Se imaginó que iba a llegar a estas No, pero la señora Marta Sagún trabajó para mí, la cual le doy las gracias, porque el libro se vendió muy bien desde que salió, pero con Marta Sagún el papel de la primera dama tomó una relevancia que hacía rato no tenía. Y entonces, pues, eso fue casi un milagro, por eso digo que ella trabajó para mí, haciendo que a la gente le interesara entender qué pasa con esa figura y cuál era la diferencia de la señora Fox con otras. En este encuentro con sus lectores, Sara Šefčovič dio un adelanto de lo que será su próximo libro, el cual será publicado por Océano. Ahorita acabo de terminar y entregar a la editorial un libro sobre crónica en México, que es un tema que yo he trabajado muchísimos años, he dado muchos cursos sobre eso, entonces hago
recorrido general de lo que es la crónica en México a mi estilo de socióloga, que siempre meto lo que está pasando en el país, que explica cada momento de la crónica, cómo se da, definiciones un poco de la crónica, porque es un género que ha adquirido muchísima presencia, pero que todo lo que se publica al respecto son antologías. Noticias 22, Alberto Aranda. Por supuesto que estaremos al pendiente de la publicación de este libro de crónicas. Y en otros temas, de la Venus del Milo a la Fuente de Duchamp, Alberto Montaño Mazón, por más de 2 décadas, se ha propuesto reinterpretar piezas icónicas del arte universal. Hace muchos años, en 90, yo perdí un hijo, heridas que no cierran, ¿verdad? Y es algo que informa muchísimo la obra, ¿no? Y el Cuarto Negro era un poco multisignificante, como de una cuestión de duelo, una cuestión de encierro, de retiro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Después de mi pérdida, ¿verdad? Seguí trabajando unos años y luego vino como una implosión, digamos, y tuve que dejar de trabajar. Fue como una ida al desierto, así medio bíblico, ¿no? De ahí pasé de técnicas más tradicionales, me pasé a la fotografía, pero usando la fotografía de una manera más conceptual. Entonces pasé de algo manual, digamos, a algo más conceptual. Así como mi vida ha sido una especie de montaña rusa también, la obra también tiene muchísimos cambios y muchísimos vericuetos, ¿no? Cuando yo regresé del desierto, digamos, empecé a trabajar y tuve la necesidad de trabajar con algo vivo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con pastos y hierbas y cosas, porque tenía que haber un ciclo de vida, ¿no? Experimenté con muchísimas cosas hasta que llegué a las semillas de cebada, y cuando vi las imágenes figurativas en lugar de los círculos abstractos, dije yo, bueno, ¿por qué no enraizar, válgase el símbolo, ¿verdad?, en las mismas jardineras? ¿Por qué no enraizar la obra con íconos de la historia del arte? Y empecé con la Venus de Milo, y fue así que empecé a hacer lo que se le llama en el arte contemporáneo apropiaciones, ¿no? Que son interpretaciones, digamos, o de construcciones de obras icónicas de la historia del arte. En cuanto a la cuestión de la apropiación de íconos de la historia del arte, de los más importantes en la historia, sobre todo del arte moderno, es Marcel Duchamp. Y en 1917 puso un mingitorio como escultura que causó un gran revuelo, ¿no? Estamos en 2017 al centenario de su presentación, y entonces en esta exposición decidimos hacer un homenaje, una especie de altar pagano, ¿verdad?, a Marcel Duchamp. Indispensable que también como público nos apropiemos del arte. Es momento de hacer una pausa y al regresar nuestro viaje a Lima, Perú. No se vayan. México, invitado de honor en la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Es momento de viajar al Perú. Adelante. Este edificio, ubicado a espaldas del Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, estuvo en sus orígenes dedicado a transportar a los peruanos al resto del territorio nacional. Hoy lo sigue transportando, pero a los territorios de la imaginación. Esta es la Casa de la Literatura Peruana y esta es su historia. Con 3 niveles, sótano y espacios de diferentes dimensiones dedicados a exposiciones, bibliotecas y conferencias, el edificio cuenta con una fachada neoclásica.
se ubica en la antigua estación Desamparados, que era la estación de trenes más importante de Lima. De hecho, esta arquitectura es única en esta ciudad. El edificio se construyó en 1912, se inauguró muy pronto y funcionó como tal, eventualmente con más de 5.000 trabajadores a través de la empresa del Ferrocarril Central, hasta fines de los 80, hasta entrados los 90, cuando cerró de manera un tanto abrupta. Luego permaneció cerrada durante algunos años y empezó a tener un uso cultural, digamos, cerca del 2007. Es en el 2009 cuando se funda Casa de la Literatura Peruana. Un fotomural rinde homenaje a quienes en la segunda mitad del siglo XX construyeron esta estación que finalmente ha tenido un destino múltiple. La Biblioteca Mario Vargas Llosa se especializa en literatura hispanoamericana, una zona de lectura libre frecuentada por universitarios y adultos mayores. Nuestra mirada de la literatura peruana es como la de un proceso cultural en permanente construcción, diverso, culturalmente diverso como es la sociedad peruana, con distintos actores interactuando. A la figura del autor también le corresponde el lector, el editor, el librero, el ilustrador, y procuramos que las acciones que se llevan a cabo aquí, que se suscitan aquí, provoquen respuestas en todos ellos, en todas ellas. La visión integral de la Casa de la Literatura Peruana en la promoción muy probablemente esté representada por un autor a quien actualmente se le dedica una exposición. Ese escritor hacía libros, los ilustraba y después los regalaba. Su nombre, Luis Hernández Camarero. Lucho Hernández, te solemos decir aquí, que es un poeta, médico, músico, melómano de la generación del 60, que vivió en Jesús María, que es un barrio popular de aquí de Lima, y que supo hacer una poesía que aún es muy cercana para los jóvenes, una poesía que tiende puentes entre la cultura, en lo que reconocemos como alta cultura y la cultura popular, que supo hacer del barrio un tema poético, que además publicó 3 libros, pero en su distanciamiento de lo oficial y de lo convencional decidió publicar la mayor parte de su obra en cuadernos que él mismo hacía. Uno de los mayores promotores de conocimiento en nuestro país es la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora se hace presente, asumiendo su responsabilidad de promoción de conocimiento y lectura en el marco de la Feria del Libro de Lima. La máxima casa de estudios y su vocación como productora y promotora de diversos campos del conocimiento humano está presente en Lima con la oferta editorial que le ha dado prestigio en diversas regiones. Cuando México es un país invitado, como en este caso, es muy impresionante notar que la mayoría de los autores invitados y que nos representan como mexicanos tienen que ver directa o indirectamente con la UNAM, pero de alguna manera todo intelectual mexicano está vinculado con la Universidad Nacional porque es la Autónoma de México. En este caso hay autores propiamente universitarios, es el caso por ejemplo de la doctora Margot Glantz, de Rubén Ruiz, que es el director del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, de Radio UNAM, que viene representado por Benito Taibo y por Carmen Limón, quienes van a hablar de radio y ficción. La UNAM también ofrece charlas, talleres literarios, entre otras actividades lúdicas. También son importantes los libros universitarios. Entonces, la universidad ha seleccionado para el público peruano y para el público latinoamericano que visita esta feria un índice importante e interesante, muy cuidado, de la literatura que fomenta la universidad a través de sus publicaciones. Y estamos hablando aquí de literatura, pero también, por supuesto, de ciencia, de arte y de humanidades, que es siempre un valor. Pero ¿qué es lo que le interesa al público peruano de la oferta editorial que ha traído México a Lima? Vamos a dar un recorrido por el pabellón de nuestro país en la feria. Se están pidiendo muchos títulos de Juan Rulfo, pero también se está vendiendo muchísimo de historia, antropología, lenguas indígenas, todo ello la verdad que ha tenido un gran impacto en el público lector peruano.
En Perú la presencia de México es importante a partir del Fondo de Cultura Económica, es cierto, pero además los vasos comunicantes entre Perú y México en la historia antes de la conquista pues han sido muy importantes y yo creo que todos los peruanos tenemos ciertas referencias de la historia, la antropología, la literatura mexicana. ¿Qué le llama la atención de los libros mexicanos? La editorial de la UNAM me interesa, es una universidad de las más prestigiosas del mundo. ¿Algunos temas en particular, algunos autores? Sí, básicamente a mí me interesa la parte de ingeniería, ¿no? La parte hidráulica, que es interesante también. Ahora que México es la ciudad invitada, aproveché para comprar libros de esta editorial, que acá no hay, Almadía, sobre todo de Juan Villoro, y solo estoy a ver qué encuentro. Bueno, ahorita estaba viendo este libro de Margot Glantz, Las genealogías. No he leído todavía a esta autora, pero no sé, me llamó la atención este libro y otro que he visto sobre ella. Me gusta mucho lo que es la parte de ciencia ficción y estamos buscando bastante literatura al respecto. Y con este clima que no parece ser un invierno austral, nos despedimos y lo invitamos a que siga el reporte el día de mañana desde esta capital. Muchas gracias, Víctor. Por supuesto, estaremos al pendiente del reporte mañana. Y por lo pronto, los alumnos de la Esmeralda recién egresados nos dan algunas recomendaciones mínimas para caminar de espaldas. ¿Cuáles son las técnicas de la plástica mexicana que les interesa explorar a los artistas jóvenes? ¿Cuáles los materiales y cómo utilizan la tecnología para la creación de su obra? Son algunas de las preguntas que pueden responderse en la muestra Recomendaciones mínimas para caminar de espaldas, que reúne más de 150 piezas realizadas por alumnos de la generación 2013-2017 de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en el Museo Exteresa Arte Actual. Las muestras de la Esmeralda siempre se hacían en el CENART, en el CNA, y esta es la primera vez que sale de ese espacio, ¿no? Entonces, todo el aprendizaje que se vio con los alumnos desde el ingreso de obra a una institución, que algunos de ellos no lo habían vivido, hasta cuestiones muy puntuales de montaje, y este es un espacio difícil por sus particularidades físicas, también por la importancia histórica que tiene, y entonces digamos que fueron como los rasgos que definen esta curaduría. Hay un interés renovado en la gráfica, hay mucha gente trabajando en gráfica, interesada en ello, y eso dio pie a uno de los ejercicios más interesantes, que es que aquí se hizo un mural in situ, en el mismo Exteresa, que estuvieron aquí los alumnos trabajando varios días, bueno, de hecho varias semanas, para hacer este mural, ¿no? Por otro lado, sí hay un interés en la escultura, pero sobre todo en técnicas como el barro, ¿no? Anteriormente se veía mucho escultura en cerámica, pero ahora ha sido el barro el que tiene una presencia bastante preponderante. Y aunque las temáticas que les interesa retratar en su obra a los jóvenes son diferentes, la curadora Fabiola Isa distingue dos: la conservación de tradiciones y costumbres y el uso naturalizado de elementos digitales. En cuanto a innovador, sí pienso en una pieza, por ejemplo, de Yanali Cruz, que es un juego de realidad virtual que ella realizó. Ella construyó desde cero, desde la programación, la temática, etcétera, y tiene una carga familiar, una carga emotiva muy fuerte, que me parece que se le ha dado poco espacio a estas artes con nuevos medios en México, como artistas tan jóvenes, ¿no? Entonces creo que su trabajo sí rompe un poco con lo que está haciendo la generación, digamos, ya establecida de artistas trabajando en un medio electrónico. Noticias 22, Karen Rivera. Recordarán que ayer el doctor Díaz Canedo nos platicaba de la primera feria del libro universitario, un encuentro internacional que se va a llevar a cabo en el mes de agosto. Mi compañero César H. Meléndez también tuvo la oportunidad, a propósito de este encuentro, de rescatar la voz de Jorge Volpi, que es coordinador de difusión cultural de la máxima casa de estudios. Más de 200 actividades académicas y artísticas conforman el programa de la primera Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, y que habrá de realizarse del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la máxima casa de estudios y en otras sedes alternas. Es una iniciativa que viene directamente del rector Enrique Graue, de ver
la necesidad precisamente de darle más visibilidad a la edición universitaria de nuestra propia universidad, y a partir de ahí la iniciativa de hacer una feria, de invitar a las demás universidades mexicanas y posteriormente la idea de hacer una feria internacional con una gran presencia de América Latina, pero también esperando que poco a poco tengamos cada vez más universidades de todo el mundo participando en esta feria. Un centenar y medio de fondos editoriales estarán representados en este encuentro, en el que habrá más de 14,000 títulos que se pondrán al alcance de los lectores. La editorial universitaria en todo el mundo tiene muchos ámbitos, es muy diversa. Por supuesto, una parte central tiene que ver con el trabajo más académico, especializado, que refleja precisamente las áreas de investigación de las universidades, pero también todas las grandes universidades del mundo, y la UNAM no es la excepción, tienen colecciones literarias, tienen colecciones de divulgación que son para todo público. Entonces, quien esté interesado en esa literatura quizás menos comercial, o en la divulgación científica, o en la divulgación del trabajo de ciencias sociales o humanidades, por supuesto también encontrarán joyas que es muy difícil encontrar de manera natural en las librerías en México. La Universidad de Salamanca, próxima a celebrar los 800 años de su fundación, será la invitada de honor en esta primera edición. Nosotros cumpliremos en 2018 nuestros primeros 800 años de historia y entendemos nuestra participación en Filuni como uno de los actos que ya estamos realizando para conmemorar este aniversario colectivo, que lo es de la Universidad Española, lo es de la Universidad Iberoamericana. La edición universitaria, una de las expresiones materiales de las tareas que las universidades públicas tienen como mandato, a saber, la investigación, la docencia y la difusión de las artes, humanidades y las ciencias, por fin encuentra un espacio para su difusión. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ha sido director de la Compañía Nacional de Teatro, ha sido un consagrado director escénico y ahora regresa a las tablas como actor. Después de la pausa les decimos de quién se trata. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22, y heredero de una importante tradición escénica, Jorge Ortiz de Pinedo nos platica de sus proyectos teatrales y además del legado de su padre. Con una trayectoria de más de 50 años en escenarios del cine, el teatro y la televisión, Jorge Ortiz de Pinedo le ha dado continuidad a una tradición familiar de varias generaciones que va de actores, bailarines, directores de escena, directores de orquesta o productores. Yo nací, ahí me crié en La Lagunilla, en la calle de Honduras, en el número 17. Entonces ahí a 20 pasos estaba Garibaldi con los mariachis. A 50 pasos estaba el Teatro Follis. A 50 pasos para el otro lado estaba la Arena Coliseo. Yo me acuerdo que me divertí mucho de niño. Y iba yo a los teatros de revista, acompañaba yo a mi madre. Y por otro lado, iba yo a los teatros donde se prestaba mi padre. Mi papá hacía un show ahí en el Tívoli y se iba corriendo por todo San Juan de Letrán a Bellas Artes, y ahí trabajaba con Salvador Novo en una obra en Bellas Artes que se presentaba. Entonces a mí me llamó mucho la atención pues que los griegos nos legaron dos máscaras, la comedia y la tragedia, y que tan válido es uno como el otro. México ha sido un país donde ha menospreciado muchísimo la comicidad. No sé por qué la clase culta de México menosprecia la comedia, cuando hay muchísima comedia en México, sobre todo en los teatros de Bellas Artes, ahora la Secretaría de Cultura, que antes era Conaculta, de la universidad, hay mucha comedia. En su carrera profesional, Ortiz de Pinedo alterna la tragedia, el drama y la comedia, y aunque se le conoce más por sus papeles como comediante en la televisión, dio sus primeros pasos en el cine y el teatro, con papeles serios al lado de actores y directores de la talla de Fernando Soler, Sara García o Manolo Fábregas. Fue además actor destacado en la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, cuando estuve en la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes, estrenar el teatro oficial, o sea, la primera función que se hizo institucionalizando la compañía, dirigida por José Solé, fue La Verdad Sospechosa, de Ruiz de Alarcón, que era una comedia, y yo la protagonicé, y me dieron todos los premios de actor joven. Entonces ahí me di cuenta de algo, dije, qué chistoso, o sea, si hago comedia en la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes, sí soy un buen actor.
Si hago comedia con Jorge Landeta o con Rafael Banquels en sus teatros, entonces soy un cómico. Entonces dije, qué curioso. Entonces yo creo que un poquito el secreto es estar en todo. Quien debutara como actor a los 16 años en la obra La locura de Don Juan, dirigida por su padre Óscar Ortiz de Pinedo, considera que actualmente al teatro no se le presta la atención debida en nuestro país. Al teatro no se le dedican notas, no se le dedica tiempo, no se le dedica espacio. Los periódicos, las revistas les dan mucho más importancia al cine, a la música, a la televisión, ni se diga. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando extraño. Entonces, yo decidí tratar de hacer las dos cosas. Hacer el juicio de Hidalgo, por ejemplo, de Miguel Sabido, y caracterizarme de Miguel Hidalgo y Costilla. O sea, bueno, fue fascinante. Pero al mismo tiempo hacer Plácido López de La Familia de 10, o hacer el doctor Cándido Pérez de Abel Santa Cruz, el otro es de Alfonso Paso, pues me parecen igual de válidos. Y a final de cuentas, yo creo que mi vida ha sido divertida por eso, porque no aspiro a más allá que no sea divertir y entretener al público. Me gusta hacer comedia, drama y vodevil, entonces igual produzco y actúo en La Güera Rodríguez de Federico Scheder Inclán, que es una comedia mexicana en el Teatro Helénico, como hacemos Panoramas del Puente, o Todos eran mis hijos de Arthur Miller, y la gente me responde. En los últimos años, además de continuar con su trabajo actoral, Ortiz de Pinedo se ha destacado como productor de teatro con obras de dramaturgos de la talla de Arthur Miller, Stephen King o Shakespeare, sin dejar a un lado al comediante. Me divierte mucho hacer teatro, ahí ya es la otra parte. Ahorita, por ejemplo, mi próximo proyecto, que creo que es muy importante, es que vamos a hacer la última sesión de Freud, otra vez, nuevamente. Será la tercera temporada que hacemos de esta obra de teatro que me gusta muchísimo. Pero ahora he logrado que José Caballero dirija la obra, uno de los grandes directores mexicanos, y he logrado también que Alejandro Luna haga la escenografía, que es el mejor escenógrafo mexicano que tenemos, y hemos convencido, en base al gran texto que es y a la gran obra que es, a Luis de Tavira, para que se integre como actor a nuestra compañía para interpretar a Freud. Entonces yo creo que ese es un proyecto bien padre. Álvaro Guerrero, que va a ser a Lewis. Entonces yo pienso que, hablando de este teatro culto, esto es la obra más culta que se puede montar ahorita en México. Es un proyecto para mí divertidísimo, que creo que va a ser un gran éxito para esta gente que le gusta este teatro, y al mismo tiempo estoy haciendo La Familia de 10, de Alfonso Paso, que está llenando también aquí el Teatro Royal. Yo espero que se llene el otro teatro, el López Tarso. Pero estoy haciendo esto que tú decías, esta combinación de la tragedia y la comedia. A final de cuentas, Usigli, hay una placa ahí en Sogem donde dice: un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Yo le agregaría abajo: y un teatro sin público es un teatro de mentiras. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Muchas gracias por esta entrevista, y por supuesto aquí siempre habrá un espacio para el teatro y todas estas tenores que tiene, todas estas tesituras que se pueden encontrar en la escena nacional. Y ya escuchábamos a Jorge Ortiz de Pinedo revelar el misterio del director de escena que regresa como actor a celebrar una trayectoria impresionante con una versión renovada, y es Luis de Tavira, porque Freud está de nueva cuenta en sesión. Hay un cambio muy importante de elenco en esta versión de la última sesión de Freud, ciertamente, pero no tenía yo la obra tan trabajada como pensaba. Ahora que Jorge Ortiz de Pinedo me ofreció llevarla de nuevo a escena, pues me ofreció también la posibilidad de hacer una versión de todo a todo. Esta vez intenté hacer una traducción. La he estado trabajando con los actores, y pues he descubierto muchos elementos nuevos, muchos secretos que escondía esta obra de Marc Saint-Germain. Los dos son dos personajes ficticios basados en personajes históricos que existieron, pero la situación es creación poética, es imaginarlos, y en esa situación son imaginados en tanto personas. Evocamos un momento de esa vida en que se están guardando todas las cosas,
para protegerlas de los bombardeos. Cosa que es cierto, quizás no coincide exactamente con la fecha, pero por unos cuantos días sí. Se salvaron las cosas durante la guerra gracias a que se guardaron. Y Freud murió 20 días después del que sucedió en teoría esta entrevista. No estoy haciéndolo porque se me haya ocurrido, sino porque me han invitado. Y entiendo que en la invitación se continúa ese llamado del teatro en el que no he cesado de aprender. Y entonces el llamado ahora es a aprender. Mi principal maestro es Álvaro, que es mi compañero en escena y que yo siempre lo he dicho, el maestro decisivo de un actor es su compañero en la escena. Para mí es un regalo de la vida, porque ellos tres han sido parte de mi formación actoral y en el momento más importante, que es cuando lo descubres. Luis lo dice, yo también lo he dicho muchas veces, el teatro te escoge. Por supuesto, y este es un ejemplo muy loable de su pasión por el teatro y por responder a la necesidad social del teatro. Lo que a este país le urge es más teatro. Es el momento en que la gente de teatro superemos maniqueísmos, descalificaciones mutuas, que es en donde zozobramos y estamos perdiendo de vista lo que es la pasión común, y que es que haya teatro para la gente. Que la compañía de Ortiz de Pinedo se interese en la representación de una obra como esta, que nos convoque a los que nos convoca, solamente habla de su grandeza de visión por el teatro. Vamos a una brevísima pausa y por eso me permito hacerles una recomendación. No se muevan de donde están, ya volvemos. El fotógrafo Rafael Doniz nos invita a descubrir la simbología de la forma. Rafael Doniz, a la par de su trabajo de registro fotográfico, el cual hemos visto en numerosos libros y exposiciones, también ha realizado fotografía de estudio más íntimas y personales. Estas imágenes, las cuales nunca se las mostró a su maestro Manuel Álvarez Bravo por pena, son exhibidas ahora gracias a la invitación que le hicieron las dueñas de la galería Juan Martín. Es un divertimento que yo realizo en momentos cuando el trabajo que me solicitan me abruma y estoy metido en la computadora y de repente digo ya. Entonces trato como de romper y de no pensar, sino que de una manera espontánea. Yo soy muy dado a recoger una hoja, a recoger piedras, a recoger fragmentos de madera, en mis viajes por todo el territorio mexicano que hago, ¿no? O cuando llego a ir a mercados muy grandes, y, en fin, colecciono, bueno, no colecciono, pero recojo, pueden ser frutos, pueden ser semillas, en fin, que me llaman la atención. Y después en estos momentos donde trato como de romper con lo cotidiano, con este orden y todas estas exigencias del trabajo, entonces rompo y me meto y me doy una libertad total. Una hoja, algunas plantas, seres marinos e incluso objetos inertes son tomados por el fotógrafo para crear imágenes contrastadas, pero que se detienen en detalles que solo el ojo educado puede ver. La belleza de los objetos quedan capturadas en las más de 100 imágenes que integran la muestra Simbología de la Forma. He escogido el negro como un elemento de fondo para resaltar que aún puede ser una concha pequeñita, insignificante, pero una vez que yo me acerco con mis herramientas, con mi cámara, con la óptica adecuada y logro la iluminación que quiero, pues descubro otro universo. Pero en este caso, bueno, pues sí es un regodeo, mi objetivo no es como en este caso un homenaje a, bueno, pues diría yo, un homenaje a mi niño interno, y rompo, y por eso me fascinó la frase de William Blake, donde dice que si las puertas de la percepción se depuraran, el ser humano podría concebir o ver al mundo como es, infinito. En breve,
Rafael Donís publicará junto con Artes de México un libro sobre otro trabajo personal e íntimo en donde la ironía y el humor han quedado plasmados. Por lo pronto, la exposición Simbología de la Forma puede ser vista en la Galería Juan Martín. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues desafiemos esas puertas de la percepción. Y después de una travesía de más de 11,000 kilómetros desde Japón, desembarca en el Museo de Historia Natural la exposición Omatsuri, donde niños, artistas de todo el mundo nos abren las ventanas a la imaginación. El Museo de Historia Natural presenta, en colaboración con el Museo del Niño de Arte de Hamada, Japón, una selección de obras bajo el nombre Omatsuri. Ellos hacen anualmente una exposición donde invitan a todos los niños, a varios niños en el mundo, que se llama Independence. Y la intención es que justamente participen estos niños de otros países, manden unas cuantas obras que quedan como parte del acervo permanente del museo, independientemente de todo lo que ellos hacen dentro de Japón mismo, ¿no? Con sus propias poblaciones. Entonces el acervo del museo es de más de 6,000 piezas y principalmente es obra de niños de más de 100 países en el mundo. La muestra constituye una fiesta visual gracias a la expresión artística de infantes procedentes de Japón, China, India, Tailandia, Estados Unidos, Brasil, Australia, Tanzania y otros países. Muestran en sus obras cómo festejan sus propios Omatsuri, para que los habitantes de la Ciudad de México disfruten y conozcan de la cultura de otros países. Cada uno tiene una temática distinta, algunos son vinculados al fuego, otros a cosecha, ¿no? A la buena pesca, como son los de Japón. Y pues va dependiendo también del lugar donde están ubicados, ¿no? Algunos están cerca de la costa, otros más hacia las montañas. Entonces todo esto se va reflejando y de acuerdo a las tradiciones. En una producción especial para nuestro país, Omatsuri por primera vez presenta la obra de Hamada, a través del Museo de Historia Natural de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad. El Ministerio de Cultura de Japón trajo la obra y a las curadoras, quienes impartieron talleres de origami, y el personal del museo quedó capacitado para seguir dando talleres con esta técnica. Fue un esfuerzo en común de tanto el Museo de Hamada como del Museo de Historia Natural. El equipo se abocó a realizar, como puedes ver, esta museografía que también tiene que ver mucho con el origami. Y pues bueno, fue un trabajo en conjunto que nos permitió realmente este resultado del cual estamos muy orgullosos y pues con muchas ganas de que lo vengan a ver, de que lo vengan a disfrutar, porque de verdad pocas veces nos hemos dado esta oportunidad de tener las obras aquí en un museo en México. Hasta el 30 de agosto se podrá disfrutar de esta exposición, que no solo ha viajado por la imaginación de los niños que la elaboraron, sino que realizó una travesía de 11,372 kilómetros desde Japón para estar presente en el museo. Estamos haciendo una convocatoria en breve para que podamos hacer una obra colectiva, probablemente, todavía no lo decidimos muy bien, pero muy pronto, tienen que estar muy atentos en nuestras redes sociales, para que puedan acudir a este llamado. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Avaricia, traición y el anhelo de una vida mejor son los ingredientes de un plan perfecto. Diego Rodríguez, el soñado, busca retirarse los últimos años de su vida a la playa, a vivir relajado y por fin tener una vida cómoda. Sin embargo, antes debe regresar a sus viejas costumbres. El soñado es un tipo del barrio, un tipo cualquiera de estos ladrones viejos, de estos ladrones que existían antes, que tenían como cierta ética, aunque no dejaban de ser unos criminales, y que la intención siempre era ser como más inteligente que los demás, ¿no? Están los farderos, los que vendían oro falso, los defraudadores, los timadores, este tipo de ladrones que siempre jugaban con la inteligencia de las personas a las que robaban, ¿no? Un plan perfecto, libro publicado por Grijalbo, surgió a partir de un reportaje sobre el tráfico de joyas y piedras preciosas, así también de encontrarse personajes que quieren de la vida todas las comodidades sin el más mínimo esfuerzo. A mí siempre las joyas, siempre me han parecido, los relojes caros, todo siempre me han parecido una tontería, ¿no? A mí siempre me ha parecido como un absurdo que la gente gaste tanto en algo que no tiene sentido.
Y entonces por eso el hilo conductor de esta novela es esa, la avaricia, el deseo de querer tener más. Y bueno, cada uno cree que teniendo más va a cambiar su vida y va a ser mejor, pero en realidad pues cada uno va revelando pues que pues son unas basuras, ¿no? O sea, unos personajes pues muy malos, que no sienten empatía con los demás y que tal vez por eso los lectores se sienten más a gusto con El Soñado. Lo que quería marcar mucho era que pues que no hay estatus social, ni siquiera color de piel para pues ser un cabrón, ¿no? O sea, no hay otra palabra. En la novela, los ladrones son capaces de robar y engañar incluso entre ellos mismos. Lo que quería retratar pues era la avaricia, el deseo, pues tratar de ganar siempre algo mal habido. Y que siento que es como la idea que quise plantear mucho, es la visión del soñado que quiere así como pues no dejar víctimas y los otros que no les interesa en lo más mínimo dejar víctimas y pase sobre lo que pase. Noticias 22, Alberto Aranda. Cámara en mano, Alejandro Juárez Gallardo y Nadia Galvis García nos descubren la riqueza étnica de los pueblos afrodescendientes con la exposición Retratos de piel oscura. Imágenes que ponen de relieve la riqueza étnica de los pueblos afrodescendientes. Hombres, mujeres y niños que juegan, ríen, danzan y trabajan. Una población que clama por el reconocimiento. Se trata de la muestra fotográfica Retratos de piel oscura, una mirada a la tercera raíz de México que se presenta en la Casa de la Primera Imprenta de América. Son fotografías de personas que viven en esta comunidad que se llama Corralero. Se llama Corralero porque es un pequeño poblado que está en medio de una laguna. Y lo que yo descubro es esta tercera raíz. Esta tercera raíz de la que está constituido ahora nuestro México actual. Siempre hemos pensado que somos indígenas y que somos españoles. Y la tercera raíz, ¿dónde queda? Todo comenzó con el programa de extensión comunitaria, a donde yo fui invitada por el profesor Agner Guerrero Sandoval, en donde ella lleva muchos años trabajando con comunidades. A través de este programa, que es el PEC, ha trabajado capacitación y acompañamiento de asesoría para proyectos productivos en comunidades. Entonces las mismas comunidades empezaron a acercar con él a decirle que había una problemática con respecto al reconocimiento de los afromexicanos. Yo misma me sorprendí cuando vi gente negra y yo dije, o sea, yo misma no soy consciente de que hay gente negra en México. La muestra permanecerá en este emblemático recinto organizada como parte del segundo foro por el reconocimiento constitucional y el desarrollo de los pueblos afromexicanos, convocado por el Programa de Vinculación y Desarrollo Comunitario de la Unidad Iztapalapa y cuyo programa incluyó la realización del documental Somos Afromexicanos, dirigido por Galadis García. Este es un niño que estaba en su casa y de repente se asomó por la cortina. Se asomó una vez y pues lo vi. Preparé la cámara y en un segundo momento que se volvió a asomar, pues bueno, se hizo la fotografía, ¿no? Y pues quedó el rostro del niño ahí, no sé si está feliz, está contento, pero lo que sí muestra es este rostro, ¿no? Es este rostro de afro con una nariz muy característica de los afros. Se hizo el segundo foro, apenas el 6 de julio se inauguró y se hizo la exposición y se hizo el documental, algo inédito dentro del proyecto, que no se había hecho, entonces esto ya está generando otro impacto. Ya está teniendo como mayor alcance a la gente que no lo conoce, y eso es lo que nos está gustando. El objetivo es que la muestra sea itinerante, que se exhiba en las 5 unidades de la UAM y llevarla a Oaxaca, a Guerrero, a Chiapas y a donde más se pueda con el fin de visibilizar a este sector de nuestra sociedad. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22.
Y así estamos llegando a la recta final de Noticias 22, agradeciendo como siempre el favor de su compañía y recordándole la cita que tenemos mañana en el horario de costumbre. En esta ocasión la música corre a cargo de Miklos Rozsa, este gran compositor húngaro nacionalizado estadounidense que rescató gran parte del folclore y la tradición de su tierra y que además lo recordamos por ser creador de emblemáticas bandas sonoras como la de Ben-Hur. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.